Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que corresponde al día de hoy, 16 de enero del año 2019. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia y verificación de quórum. Con mucho gusto, comisionado presidente. Me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias y 0 inasistencias. Muchas gracias. Pido a los presentes ponernos de pie. Al existir el quórum y siendo las 14 horas con 23 minutos, el día de hoy, 16 de enero del año 2019, declaro formalmente abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo que dé lectura al orden del día de la sesión. Con mucho gusto, comisionado presidente. Orden del día de la sesión ordinaria de Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al día 16 de enero de 2019, a realizarse en la sala de sesiones de este instituto. Lista de asistencia y declaración de quórum, como punto número 1. Como punto número 2, instalación de la sesión. Punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número 4, lectura de la correspondencia recibida en su caso. Oficio número SBSCC/UT/0003/2019 de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático. Punto número 5. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 10 de enero de 2019. Como punto número 6, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. 6.1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/1047/2018-P1, promovido en contra del H. Congreso del Estado de Tabasco. Bueno, aquí le solicito que en el punto 3 del orden del día sea modificado para los efectos de que se incluyan los oficios UAJ y T, diagonal UT 0045, diagonal 2019, de fecha 7 de enero de 2019, el oficio SAIG, diagonal UAJ, diagonal 002, diagonal 2019, de fecha 7 de enero de 2019, el oficio STISG, diagonal 139, diagonal 2018, de fecha 8 de enero de 2019, el oficio SEGOP, diagonal UT, diagonal OF, diagonal 015, diagonal 2019, de fecha 9 de enero del 2019, y el oficio CBT, diagonal UT, diagonal 007, diagonal 19, de fecha 8 de enero de 2019, y el oficio SF, diagonal PF, diagonal 048, diagonal 2019, de fecha 10 de enero, así como el oficio FGE, diagonal UTAIP, diagonal 024, diagonal 2019, de fecha 11 de enero de 2019, el oficio DOP DREPSS, diagonal UJT, diagonal DCCC, diagonal OT, diagonal 9174, diagonal 2019, de fecha 10 de enero de 2019, y el oficio SEDEC, diagonal UAJ, diagonal 003, diagonal 2019, de fecha 14 de enero 2019, así como el oficio SC, diagonal UT, diagonal 019, diagonal 2019, de fecha 15 de enero de 2019, para que sean incluidos en el orden del día, en la correspondencia recibida para el Pleno, y en su momento se someta a consideración. Continúo con la lectura de los asuntos de la ponencia 1. 6.2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/DAE/1018-2018-P1, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. 6.3. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAE/1089-2018-P1, promovido en contra del H. Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. 6.4.
Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/DAE, diagonal 1092, diagonal 2018-P1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. 6.5. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAE, diagonal 1095, diagonal 2018-P1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 6.6. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/DAE, diagonal 1101, diagonal 2018-P1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 6.7. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAE, diagonal 1111, diagonal 2018-P1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. 6.8. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAE, diagonal 1126, diagonal 2018-P1, promovido en contra del órgano superior de fiscalización del Estado de Tabasco. 6.9. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAE, diagonal 1138, diagonal 2018-ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría Técnica. 6.10. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAE y diagonal 1186, diagonal 2018-P1, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 6.11. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAE, diagonal 1273, diagonal 2018-P1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. 6.12. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAE, diagonal 1348, diagonal 2018-P1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 6.13. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAE, diagonal 1378, diagonal 2018-P1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. 6.14. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAE, diagonal 1393, diagonal 2018-P1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Muy bien, gracias. Punto número 7. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. 7.1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAE, diagonal 921, diagonal 2018-P2, promovido en contra de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, Salud. 7.2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAE, diagonal 1063, diagonal 2018-P2, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 7.3. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAE, diagonal 1090, diagonal 2018-P2, promovido en contra del H Congreso del Estado de Tabasco. 7.4. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de los recursos de revisión número RR/DAE, diagonal 1093, diagonal 2018-P2, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Discusión 7.5. Discusión y aprobación en su caso del proyecto del recurso de resolución número RR/DAE, diagonal 1096, diagonal 2018-P2, promovido en contra del H Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco. 7.6. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución número RR/DAE, diagonal 1099, diagonal 2018-P2, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 7.7. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAE, diagonal 1102, diagonal 2018-P2, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 7.8. Discusión y aprobación en su caso del proyecto del recurso de revisión número RR/DAE, diagonal 1109, diagonal 2018-P2, promovido en contra del régimen estatal de protección social en salud. 7.9. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAE, diagonal 1118, diagonal 2018-P2, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Conuta, Tabasco. 7.10.
Discusión y aprobación en su caso del proyecto de recurso de resolución número RR/DAE 1136/2018-P2, promovido en contra del Instituto de la Juventud del Estado de Tabasco. 7.11. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAE 1139/2018-P2, promovido en contra del H. Congreso del Estado de Tabasco. Secretario, tiene el uso de la palabra a la comisionada Leida López Arrasate. Gracias, presidente. Nada más para instruir a la Secretaría Ejecutiva que me excuse de la votación de los recursos de revisión 1186 de la ponencia 1, 1188 de la ponencia 3, atendiendo la naturaleza de información que versa sobre resoluciones que en mi carácter de ponente he presentado al Pleno. Y para guardar la imparcialidad y la objetividad que nos rige la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, la Ley General de Responsabilidades, precisamente pues presento la excusa correspondiente. Puede continuar, secretario. Como punto número 8 tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. 8.1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de los recursos del recurso de revisión RR-DAE 1146/2018-P3, promovido en contra del H. Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 8.2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE 1149/2018-P3, promovido en contra del H. Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 8.3. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE 1152/2018-P3, promovido en contra del H. Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 8.4. Discusión y aprobación en su caso del proyecto del recurso de revisión número RR-DAE 1155/2018-P3, promovido en contra del H. Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 8.5. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE 1158/2018-P3, promovido en contra del H. Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 8.6. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE 1164/2018-P3, promovido en contra del H. Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. 8.7. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE 1170/2018-P3, promovido en contra del H. Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. 8.8. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE 1173/2018-P3, promovido en contra del H. Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. 8.9. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE 1179/2018-P3, promovido en contra del H. Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. 8.10. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE 1182/2018-P3, promovido en contra del H. Ayuntamiento del municipio de Huimanguillo, Tabasco. 8.9. Discusión y aprobación. 11. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE 1188/2018-P3, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 8.12. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE 1185/2018-P3, promovido en contra del H. Ayuntamiento del municipio de Centla, Tabasco. 8.13. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE 1194/2018-P3, promovido en contra del H. Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. 8.14. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAE 1197/2018-P3, promovido en contra del Museo Interactivo Papagayo.
8.15. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAE/2018-2018-P3 promovido en contra de la Secretaría de Contraloría. 8.16. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAE/1209/2018-P3 promovido en contra de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Como punto número 9, asuntos generales, y como punto número 10, clausura de la sesión y cita para la próxima. Muy bien, antes de que someter a aprobación el orden del día, pido también que, de conformidad con la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas, se me excuse de conocer del recurso de revisión DAE 1047 en contra del Congreso del Estado, de la ponencia 1, así como del recurso de revisión DAE 921/2018, de la ponencia 2 en contra del sistema de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Una vez tomada en consideración estas aseveraciones, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta, y también tomando en cuenta las modificaciones al punto 4 relativo a la correspondencia para el Pleno, someta a consideración, a votación nominal de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución que han sido presentados. El proyecto y el orden del día presentado. ¿Del 921? Sí. Sí, de los dos. Okay. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de... En votación nominal se somete a consideración de este Pleno la propuesta del orden del día con sus modificaciones antes planteadas. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado, la votación se ha aprobado con 3 votos a favor y 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el cuarto del orden del día, que se refiere a la lectura de la correspondencia recibida para el Pleno de este instituto, misma que solicito de lectura al secretario ejecutivo. Con mucho gusto, comisionado presidente, doy lectura a la correspondencia recibida. Oficio número UAJIT/UT/0045/2019, recibido por parte del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, que a la letra dice: sirva el presente para informarle que a partir del día 1 de enero del presente año, el doctor Fernando Enrique Mayans Canaval fue nombrado por el gobernador constitucional del Estado de Tabasco como director general del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Lo anterior es para conocimiento del Pleno de este instituto y para los trámites de actualización de sujeto obligado en el sistema Infomex Tabasco, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia. Anexo copia del nombramiento. Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. Firma la titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. Oficio de 7 de enero de 2019, SAIG/UAJ/0002/2019, enviado por la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, que a la letra dice: por este medio comunica usted que el 1 de enero de 2019, el licenciado Adán Augusto López Hernández, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, nombró al licenciado Óscar Trinidad Palomera Cano como secretario de Administración e Innovación Gubernamental. Asimismo, tengo a bien informarle que el 4 de enero de 2019, por mandato del artículo 45, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el licenciado Guillermo Arturo del Rivero León, coordinador general de Asuntos Jurídicos, me nombró como titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. En tal sentido, atendiendo a lo estipulado en el artículo transitorio quinto del decreto 060 por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco el 28 de diciembre de 2018, y que medularmente establece que hasta en tanto no se expidan los reglamentos correspondientes
Los titulares de las unidades de apoyo jurídico tendrán las mismas funciones con las que cuentan actualmente los directores de las unidades de asuntos jurídicos y transparencia, en concordancia con el artículo 13, fracción séptima del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. Le corresponde a la unidad de apoyo de jurídico a mi cargo ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Para los efectos legales correspondientes, anexo copia simple de los nombramientos aludidos. Sin otro particular, le envío un cordial saludo. Oficio recibido el 08 de enero de 2018, STI-SG, diagonal 139, diagonal 2018, enviado por la Secretaría Técnica y Seguimiento Gubernamental. Sirve el presente para hacer de conocimiento que con fecha 1 de enero de 2019, el licenciado Adán Augusto López Hernández, en su carácter de gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, tuvo a bien designar al suscrito como secretario técnico y de seguimiento gubernamental del Estado de Tabasco, para lo cual anexo copia debidamente certificada por el Coordinador General de Asuntos Jurídicos del nombramiento que así lo acredita. Lo que comunico a usted para los efectos legales que correspondan ante este instituto a su digno cargo. Sin otro particular, quedo ante usted. Oficio CBT, diagonal UT, diagonal 007, diagonal 19, de fecha 8 de enero de 2019. Enviado por el Colegio de Bachilleres del Estado de Tabasco, mismo que a la letra dice: por medio del presente le informo a usted que con fecha 1 de enero del año que transcurre, el gobernador constitucional del Estado de Tabasco, licenciado Adán Augusto López Hernández, emitió nombramiento como director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Tabasco al MC Erasmo Martínez Rodríguez. Lo anterior de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 51, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en concordancia con el numeral 5 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado. Asimismo, en la fecha de referencia en el párrafo que antecede, acorde al contenido de los artículos 24, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Colegio de Bachilleres del Estado de Tabasco y 8, fracción 7 del Reglamento Interior de este colegio, el director general del Colegio de Bachilleres de Tabasco, MC Erasmo Martínez Rodríguez, emitió en favor de quien suscribe el presente oficio de nombramiento como encargada interina del despacho de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En razón de lo anterior, manifestado, remito a usted anexo al presente oficio copia simple de los mencionados nombramientos para los efectos correspondientes. No obstante lo anterior, le solicito de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones al personal que corresponda para los efectos de que me sean asignados los nuevos usuarios y contraseñas del correo, del Sistema Infomex Tabasco, de la Plataforma Nacional de Transparencia, del SICAI y REUSDAP. Oficio SF, diagonal PF, diagonal 048, diagonal 2019, recibido el 10 de enero de la presente anualidad, enviado por la Secretaría de Finanzas, que a la letra dice: por este medio le informo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, fracción 15 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 25, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, a partir del 7 de enero de 2019, el CP Said Armenio Mena Oropesa, secretario de Finanzas, me designó como titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información. Para todo efecto legal, anexo copia del nombramiento. Oficio FGE, diagonal UTAIP, diagonal 024, diagonal 2019, recibido el 11 de enero de 2019. Por este medio, de conformidad con los artículos 1, 2, 3, fracción 31, 19 y 25, fracción 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, me permito comunicar al instituto que usted atinadamente preside, que con fecha 8 del presente mes y año, la 63ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, fracción 10, 29 y 54 ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, tuvo a bien designar al Fiscal General del Estado en la persona del licenciado Jaime Humberto Lastra Bastar, mediante decreto 064, documento que se adjunta en copias simples para mayor constancia. Lo anterior con la finalidad de realizar los ajustes pertinentes en los sistemas electrónicos Infomex Tabasco que este instituto administra y en los que se debe ver reflejado el nombre del titular de este sujeto obligado. Sin más por el momento, me despido de usted enviando un afectuoso saludo.
Oficio DOPDREPSC/UJT/OT/9174/2019, de fecha 10 de enero de 2019, que a la letra dice: en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 24, 25, fracciones 2 y 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, me permito enviar a usted información siguiente. Información general del sujeto obligado. Titular: Lic. Gabriela Tello Maglione. Correo electrónico, teléfono institucional, dirección ampliamente conocida, horarios de atención, página electrónica, siglas REPSS, lo anterior con la finalidad de que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se realice la actualización de información del sujeto obligado en los sistemas electrónicos correspondientes con base en el nombramiento que se anexa en copia simple. Oficio número SBSCC/UT/0003/2019, de fecha 14 de enero de 2019, enviado por la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, que a la letra dice: hago referencia al decreto número 060, publicado el 28 de diciembre del año 2018 en el periódico oficial del órgano de difusión oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la cual inició su vigencia el 1 de enero del presente año, y en su artículo 29 señala que para el estudio, planeación y despacho de las diversas ramas de la Administración Pública Estatal, el titular del Poder Ejecutivo contará con 16 dependencias, dentro de las cuales se encuentra la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático. En virtud de lo anterior, solicito a usted de la manera más atenta que esta Secretaría sea integrada al padrón de sujetos obligados del Estado de Tabasco. Oficio número SEDEC/UAJ/003/2019, de fecha 14 de enero de 2019, que a la letra dice: respetuosamente solicito de usted tenga bien acordar se genere la cuenta única para este sujeto obligado, pues conforme a la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco ha dejado de existir la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo para dar paso a la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad, conforme lo señala el artículo 29, fracción 9, que establece lo siguiente: para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de las diversas ramas de la Administración Pública Estatal, el titular del Poder Ejecutivo contará con las siguientes dependencias. Fracción 9, Secretaría para el Desarrollo Económico y con la Competitividad. Es por ello que le solicito se origine la cuenta única de Infomex Tabasco a la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad. Oficio SC/UT/019/2019, que a la letra dice: en alcance al oficio SC/UT/005/2019, de fecha 11 de enero del anuario que transcurre, donde se informó sobre el cambio del titular de este sujeto obligado, por lo que me permito informar que el nombre correcto del titular es la licenciada Yolanda del Carmen Osuna Huerta, lo anterior con fundamento en las disposiciones contenidas de los artículos 51, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y quinta de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. En razón de lo anteriormente expuesto, solicito instruya a quien corresponda realice el cambio correctamente del nombre del titular de este sujeto obligado en la Plataforma Nacional de Transparencia y en los sistemas informáticos Infomex Tabasco 2.5, y de igual manera se informa que el correo electrónico de dicho titular es yolandaosuna@tabasco.gov.mx, lo anterior para que la información sea actualizada en su base de datos y para los efectos legales que haya lugar. Sin otro particular, agradezco de antemano su apoyo. Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. Cumplida su encomienda, comisionado presidente. Gracias, secretario. Pues una vez que hemos escuchado el contenido de la correspondencia dirigida al Pleno, tómese en consideración para los efectos correspondientes de actualizar
a los titulares de los sujetos obligados que se están comunicando, así como a los titulares de lo que es el padrón que tenemos también de los titulares de las unidades de verificación que están allí firmando, y también pues hacer la revisión a la ley orgánica en cuanto a la manifestación que se hace de las modificaciones que se ha llevado a cabo por parte de esta ley, y donde ya se distribuyen de una manera distinta la estructura orgánica del Poder Ejecutivo, para que actualicemos nuestro padrón de sujetos obligados del Estado de Tabasco de acuerdo con la nueva normatividad a la que se hace mención en los oficios referidos, y pueda actualizarse y presentarse a este pleno. No sé si alguien más desea hacer uso de la voz. Bueno, seguimos con el siguiente punto del orden del día, el sexto, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para conocer las propuestas respectivas. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Leida. Buenas tardes, comisionada Tere Luna. Buenas tardes a los asistentes y a los que nos ven a través de la cuenta del instituto. Presento a consideración del Pleno 14 proyectos de resolución de igual número de recursos, y empiezo con el recurso identificado con el número 1047-2018, que fue interpuesto en contra del Congreso del Estado de Tabasco. A este sujeto obligado se le requirió lo siguiente: solicito la versión pública de los documentos presentados por Felicitas Suárez Castro a la Comisión de Selección para la Integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. En otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información, el particular precisó lo siguiente: cabe mencionar que, acorde con la convocatoria publicada en el periódico oficial del 4 de octubre de 2017, suplemento 7834B, misma que en el considerando tercero, inciso C, establece que se difundirá en versiones públicas los documentos que hayan sido entregados para la inscripción de los aspirantes. En atención al pedimento informativo, el titular de la Unidad de Transparencia remitió la solicitud al secretario de Servicios Parlamentarios de ese sujeto obligado. Servidor público, que en el ámbito de su competencia precisó que, en virtud de que la información fue requerida alude al Sistema Estatal Anticorrupción y específicamente a una actuación del Comité de Selección que forma parte de ese sistema, no posee la información del interés del particular. Con esta determinación, el titular de la Unidad de Transparencia emitió un acuerdo de disponibilidad que se le notificó al particular, quien se inconformó y alegó una serie de cuestiones en el sentido de que el Congreso del Estado sí tiene competencia para poseer lo requerido por él mismo. Bajo ese panorama, analizamos este recurso de revisión y procedimos a analizar también el marco jurídico que regula la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción. Así tenemos que el artículo 6 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco dispone que este sistema tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas, lineamientos y procedimientos de coordinación entre los entes públicos del Estado y los municipios para la prevención, detención y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos. Este sistema estatal anticorrupción se encuentra integrado, conforme al artículo 7, por dos órganos colegiados: el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana. El artículo 16 señala cómo estará integrado a su vez el Comité de Participación Ciudadana y dispone que estará conformado por 5 ciudadanos de probidad y prestigio, que serán electos por una comisión de selección. En ese sentido, quiero referirme que el artículo 18 de la referida norma dispone el procedimiento que se deberá seguir para poder designar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Así, advertimos que efectivamente existe una comisión de selección
que se constituye un órgano auxiliar del Congreso del Estado, partiendo de la base que la atribución originaria de selección corresponde al Congreso del Estado y que se auxiliará para esta designación en una comisión de selección. Para tal efecto, en su momento, el Congreso del Estado emitió una convocatoria para elegir a los ciudadanos que formarían parte de este comité de selección y que tendrían la encomienda de elegir a su vez a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Inclusive en la convocatoria que emitió el propio comité de selección, establece un apartado que el resultado de su función de los integrantes del comité de selección sería dado a conocer al Congreso del Estado. Evidentemente que para dar a conocer el resultado tendría que haberse adjuntado los insumos informativos documentales que hubieran tenido a su alcance para llegar a una determinación. Así, esta comisión seleccionó a cinco ciudadanos, entre los que se encuentra la maestra Felicitas del Carmen Suárez Castro, de la que se requiere información. Ahora bien, efectivamente, actualmente la ciudadana Felicitas forma parte del sistema anticorrupción y lo que el particular requiere es la documentación que ella presentó como aspirante. Dentro de la convocatoria que emitió el comité de selección se encuentra un rubro, un apartado, una base de la convocatoria que con claridad dispone que el comité de selección difundirá en versiones públicas los documentos que hayan sido entregados para la inscripción de los aspirantes. No hace un matiz, no establece que solamente aquellos seleccionados, sino de los aspirantes en general. Y que además debe difundir, es decir, ya debe estar publicado en la red, cualquier red pública, y en los hechos revisamos la página principal del sistema estatal anticorrupción, hay un rubro de comité de selección, sin embargo, en ese rubro no aparece difundida la información. Pero aquí el punto a dilucidar es, ¿el Congreso tiene competencia o no tiene competencia para poseer la información? La respuesta es sí, sí tiene competencia. Como indiqué al inicio, es una atribución originaria del Congreso y se auxiliará para la realización de esta encomienda a través de un comité de selección. En ese sentido, una vez concluida la atribución delegada a esta comisión de selección, los integrantes de ese mismo comité debieron haber entregado a su vez al Congreso del Estado la información. Y al no haberlo hecho, evidentemente existe un vacío de información y que debe el Congreso del Estado atender. En ese tenor, en el proyecto de resolución que les presento, se establecen los lineamientos que se deberán adoptar, entre los que se encuentran requerir la información, evidentemente, a la Junta de Coordinación Política, porque fue esa instancia la que convocó a la integración del comité de selección para efectos de que haga una búsqueda en sus archivos, que haga una búsqueda en el acta de entrega-recepción, porque es un hecho conocido que esta nueva administración de la Junta de Coordinación Política es de reciente cargo. La anterior legislatura concluyó en pasado mes de agosto, el 5 de septiembre, si mi memoria no me falla, entró en la nueva administración de la Junta de Coordinación Política, por lo tanto deberá revisar si una información que recibió se encuentra el pedimento, la información pedida por el particular. Por ello se revoca la actuación de este sujeto obligado. En el recurso 1080-2018, hola, buenas tardes, se requirió a la Fiscalía General del Estado de Tabasco lo siguiente. Además de enviar un cordial saludo, solicito a usted de la manera más atenta, sea tan amable de proporcionarme la siguiente información. ¿Cuál fue el presupuesto destinado al órgano especializado en mecanismos alternos de solución de controversias durante 15, 16 y 2017? ¿Cuál ha sido el número del personal adscrito y por funciones al órgano especializado en mecanismos alternos de solución de controversias durante los años del 15 al 16 y 17? ¿Y cuál fue el sueldo bruto y neto mensual de los facilitadores y notificadores del órgano especializado en mecanismos alternos de solución de controversias durante los mismos años? Como podemos advertir, hay 3 pedimentos en este requerimiento informativo. El sujeto obligado atendió el pedimento y remitió la petición a diversas áreas
y analizamos esta información proporcionada. Respecto al primer punto, ¿cuál fue el presupuesto destinado al órgano especializado en mecanismos? Advertimos que se le informó al particular que en el año 2015 se le asignó un presupuesto de alrededor de 6 millones de pesos a este organismo. En el 2016, 10.268.372 pesos con 45 centavos. Y en el 2017 se indicó que no se encontró información relativa a conocer. Ya advertimos que hay una insuficiencia de información. Respecto al punto segundo, ¿cuál ha sido el número de personal adscrito y por funciones durante 3 años? Aquí el titular del área, que resulta ser este organismo, dio a conocer la información actual, es decir, no emitió pronunciamiento de cómo estaba integrada esta área en el año 2015, 16 y 17, sino por el contrario entregó información de 2018, que no fue materia del pedimento informativo. Así advertimos que el número de personal adscrito a esta área son 47 personas, 31 facilitadores, 5 invitadores, un coordinador de invitadores, 2 encargados del seguimiento de acuerdos reparatorios, 2 encargados del Registro Nacional de Acuerdos Reparatorios, 2 encargados del punto único de recepción al órgano, una auxiliar administrativa, una jefa de evaluación de procesos, una coordinadora del órgano y un director. Pero esa información de 2018 y el particular requirió 2015, 2016, 2017. Esta respuesta no atiende el pedimento informativo. Y por último, se les requirió el sueldo bruto y neto mensual de facilitadores y notificadores de esos mismos años, y así advertimos que se dio a conocer del año 2016 cuánto ganaba el notificador, cuánto ganaba el facilitador. Del 2017 se dio a conocer cuánto también ganaba ambas categorías, no así respecto del año 2015. Evidentemente, falta mayor información, es información que no atiende la totalidad del pedimento y precisamente es el agravio del particular que se le entregó información incompleta. Por todo ello, se modifica la respuesta otorgada por el sujeto obligado. En el recurso 1089 se le requirió al Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco lo siguiente: solicito los recibos de nómina del personal adscrito a la Dirección de Finanzas, de la Coordinación General del Sistema de Agua y Saneamiento y de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de los años 16, 17 y lo que va de 2018. Es una solicitud muy amplia. Está pidiendo de 3 direcciones recibos de nómina de todo el personal y de 3 años. Es amplísima la información. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad y remitió la información que le turnaron las direcciones correspondientes. Así, advertimos que se le proporcionó al particular información consistente en 4.969 hojas. De hecho, en el acuerdo de disponibilidad se dijo que como superaba la capacidad del sistema Infomex, publicaba la información en el sistema, en su portal de transparencia. Procedimos a analizar estas 4.969 hojas. La primera es la leyenda que se le establece al principio de la información confidencial y advertimos que se tratan de recibos de nómina del año 2018 de las 3 direcciones de finanzas, de la coordinación del SAS, porque es agua y saneamiento del municipio de Centro, y de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. Estos recibos comprenden el periodo de la primera quincena de enero a la segunda quincena del mes de mayo. Ahí ya tenemos un desfase, porque la solicitud se presentó el 9 de octubre, y había entregado información con corte a la última quincena del mes de septiembre, y no fue así, sino fue a la segunda quincena de mayo. Ya tenemos junio, julio, agosto y septiembre, 4 meses del 2018. Respecto a los otros 2 años, 2017 y 2016, los titulares de las áreas dijeron que todas se encontraban en procesamiento. No se podían cuantificar porque si se acaba la cuenta que un recibo que tiene que ser revisado por un servidor público podría ser una revisión de 3 recibos de nóminas en 1 hora y lo multiplicamos por las 8 horas que trabaja y demás, entonces sería imposible, no concluyó con la cuantificación.
y que además se encuentran debidamente testados los datos relativos al RFC, a la CURP, al número de empleado y deducciones personales. Lo anterior se sometió a la aprobación del Comité de Transparencia. Sin embargo, ya en el análisis de la información propiamente, en primer lugar se advirtió que este estado de la información no se realizó conforme a los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación. Segunda, en el acuerdo de disponibilidad se dijo que como era demasiada información, se iba a publicar en el portal del sujeto obligado. Sin embargo, hemos dicho en varias sesiones que el medio idóneo de comunicación oficial para publicar una información son los estrados electrónicos del sujeto obligado. Y en el caso no se publicó en ese apartado, sino se publicó en el apartado de solicitudes, que no constituye un medio de comunicación oficial. Y además, como se analizó en su momento, no se le entregó información relativa a los años 16 y 17. Por ello, se revoca la determinación del sujeto obligado y en el proyecto se le hace saber los mecanismos de cumplimiento de este recurso de revisión. En el recurso 1092-2018, también al Ayuntamiento del Municipio de Centro, se le requirió la copia en versión electrónica de la documentación anexa de la orden de pago número 009892, misma que se encuentra señalada en la hoja número 3, que es la información complementaria de dicha orden de pago, específicamente los recibos de pago. En otros datos, el particular señaló que todos los recibos de compensación del mes de septiembre clasificados por área, los cuales se firman por cada empleado en hoja tamaño oficio. Hemos dicho en otras sesiones que el rubro de otros datos proporcionados solamente es factible de atender cuando señalan dónde se puede localizar la información del interés del particular, no para ampliar el pedimento informativo. En este caso, el particular utilizó ese rubro para ampliar, por lo tanto, no es materia de atención bajo este derecho, por lo tanto, el sujeto obligado únicamente debió ceñirse a la primera porción. Sin embargo, en la respuesta atendió la segunda porción el sujeto obligado y dijo que el área de finanzas no genera recibos en tamaño oficio. Evidentemente, debe realizar una interpretación garantista y entregar los recibos en el formato en que se presenten, no necesariamente en tamaño oficio. Pero además de la lectura del pedimento, se advierte la claridad de la pregunta. ¿Por qué razón? Porque solicitó la documentación anexa a una orden de pago. La orden de pago corre agregado a los autos y se advierte que consta de 4 hojas. Y en la tercera hoja se señala con claridad cuál es la documentación anexa y se alude a que se trata de recibos de pago. Esa es la expresión documental del pedimento del particular. Durante la substanciación del recurso compareció el sujeto obligado a través del área competente y con la finalidad de atender este recurso elaboró un documento específico en el que se advierte una relación de 1.542 servidores públicos que, según el propio testimonio de este titular, son los servidores públicos que forman parte de esa documentación anexa de la orden de pago. Sin embargo, esa expresión documental que generó el sujeto obligado no es la requerida por el particular. El particular requirió los recibos de pago. Se le entrega un listado, evidentemente no es la expresión documental y por ello se revoca la actuación del sujeto obligado. En el recurso 1095-2018 se le requirió al municipio de Macuspana, Tabasco, se le informe y envíe la cuenta pública del cuarto trimestre de 2017 o en su caso se informe en qué fecha fue presentada en el OSFE. Es decir, una alternativa. O me das el informe de cuenta pública o me das la fecha en que fue presentada. Hay una conjunción disyuntiva o que permite elegir al lector entre una u otra opción. El sujeto obligado optó por darle la fecha y así entregó la fecha. El particular se inconforma, sin embargo, de la lectura al pedimento se advierte que atendió todos los parámetros del pedimento informativo. Se confirma la actuación del sujeto obligado. En el recurso 1101 se le requirió también a este municipio de Macuspana el currículum, cédula y experiencia laboral de Carlos Zurita y el cargo que ostenta con su nombramiento debidamente firmado y certificado de la administración 2018-2021. En este caso, el sujeto obligado a través de titular la unidad invocó para restringir la información confidencial 2 acuerdos que aprobó en su momento el Comité de Transparencia y me refiero a los acuerdos identificados con los números 010 y 011. Aquí vale la pena señalar que en la sesión ordinaria del CEPLENO celebrada el pasado 19 de diciembre,
precisamente la ponencia a mi cargo, tuvo a bien a resolver un recurso en el cual se revocaron estos dos acuerdos del comité. Por lo tanto, a la fecha no tienen eficacia jurídica estos acuerdos y evidentemente la determinación de restringir información no tiene sustento jurídico alguno. Evidentemente no es factible atender la versión pública proporcionada, toda vez que ese acuerdo restrictivo no tiene validez alguna. Durante la sustanciación, el sujeto obligado emitió una nueva actuación donde sigue sufriendo los mismos vicios porque sigue utilizando la revocación, el acuerdo restrictivo de información confidencial. Lo que se rescata de la respuesta del sujeto obligado son dos datos. El cargo que se da a conocer, que es el titular de la unidad de transparencia, y se rescata también el relativo a la cédula profesional. Los demás puntos se revoca y sobre todo lo relativo al nombramiento, porque el particular lo requirió en copias certificadas y el sujeto obligado no atendió esta petición específica que hizo el particular. Ello obliga a revocar la actuación del ente público. En el recurso 1111-2018 se le pidió al Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, la estructura orgánica de la nueva administración municipal. Cabe resaltar que todos los municipios de nuestro estado entraron en funciones esta nueva administración a partir del 5 de octubre. Esta solicitud se recibió el 8 de octubre en el Ayuntamiento de Tenosique, es decir, 3 días después de haber ingresado al servicio público. El titular del área correspondiente, que es la dirección administrativa, indicó con claridad que a la fecha de la presentación de la solicitud se encuentra en proceso de integración la estructura orgánica, lo cual tiene lógica si tomamos en consideración que apenas tenía 3 días de haber ingresado al servicio público. Se confirma la actuación del sujeto obligado. En el recurso 1126-2018 se le pidió al órgano superior de fiscalización del Estado de Tabasco el pliego de observaciones de todas las auditorías practicadas durante el año 2018. El titular de la Unidad de Transparencia remitió el pedimento a 2 direcciones, a la Dirección de Fiscalización y Evaluación Gubernamental y a la Dirección de Auditoría Técnica y Evaluación a Proyectos de Inversión Pública. Ambas direcciones tienen competencia para pronunciarse sobre el particular y ambas dieron a conocer que la información requerida era información que se encontraba previamente publicada y dieron a conocer un listado en donde viene el nombre del ente fiscalizable y la dirección electrónica donde se podía obtener la información del interés del particular. El particular se dolió porque dice que no fue factible acceder a la información ya que las direcciones marcan errores. Nos dimos la tarea de revisar cada una de las distintas direcciones electrónicas y advertimos que todas las direcciones electrónicas concluyen con la terminación .html, que es lo correcto. Sin embargo, hubieron direcciones electrónicas que terminaban con HTMI, HTMS, es decir, no eran acertadas. Evidentemente, al hacer uso de esa dirección, pues no permitía visualizar información. Hubieron direcciones electrónicas que sí permitía visualizar la información, inclusive el sujeto obligado debió haber otorgado una sola, porque en esa sola dirección electrónica se puede visualizar todos los entes fiscalizables, el pliego de observaciones de cada ente. Era innecesario que hiciera un listado tan voluminoso, porque fue describiendo con el ente y la dirección, el ente, con una sola dirección era más que suficiente. Encontramos direcciones electrónicas que sí estaban bien escritas y que se pudo visualizar la información de manera clara, legible, descargable, por ello se modifica la actuación del sujeto obligado. En el recurso 1138-2018 se le requirió a la Secretaría Técnica los estudios y o investigaciones que fueron contratados por la dependencia en lo que va del año 2018, en qué mes se contrató y en qué mes se pagó, qué tipo de estudio o investigación se realizó, el monto pagado. Quiero que exhiban orden de pago, qué empresa se contrató y el material entregable cuál fue. Esta petición es claramente similar a una obligación de transparencia común que todos los sujetos obligados tenían el imperativo de publicar. Para tal efecto, el titular de la Unidad de Transparencia advirtió esta situación y remitió directamente al particular a consultar la información que se encontraba publicada en el portal de transparencia, específicamente en esa fracción. El particular se inconformó porque considera que el sujeto obligado a través de la unidad no realizó el trámite correspondiente, eso es de remitir al área competente la petición informativa y que además no se convocó a comité porque ya parece que está en cero. Procedimos al análisis del asunto
Y en primer término, advertimos lo siguiente. Es cierto, el artículo 137 de nuestra Ley de Transparencia dispone que los titulares de las unidades deberán remitir al servidor público competente las peticiones informativas conforme a la competencia de sus facultades y atribuciones. Pero también es válido que cuando un titular de la unidad, como responsable de publicar información en sus portales de transparencia, advierta que lo pedido se encuentra íntimamente ligado con lo que está publicado en su portal de transparencia, es válido que remita al particular a consultar esa información, con el imperativo de observar que la periodicidad, el plazo de atención coincida con el pedimento informativo. Así que aquí advertimos que el particular pidió lo que va de 2018, esto es, de enero a la fecha de presentación de la solicitud, que resulta ser el 17 de octubre. En el portal de transparencia al que remitió el sujeto obligado, advertimos que están los 3 trimestres, y en los 3 trimestres, respecto de este punto, se advirtió que el sujeto obligado no ha realizado contrato alguno para la realización de estudios o investigaciones, y consecuentemente tampoco ha generado la documentación correspondiente a órdenes de pago, contratos y demás. Esta respuesta de remitir al portal y que en el portal específicamente se establezca esta información es válida, resulta ser apta, pero no es suficiente. ¿Por qué razón? Porque la información que está publicada en el portal son de 3 trimestres, es decir, el último trimestre concluyó el 30 de septiembre y el particular requirió información con corte al 17 de octubre. Ese periodo del 1 al 17 de octubre debió haber sido atendido por el servidor público con la atribución correspondiente. Es decir, debió haberlo remitido el titular de la unidad al área que le correspondía y el no haberlo hecho no dio una respuesta definitiva. Por ello se modifica la actuación del sujeto obligado y se le requiere para que por lo que respecta a esos 17 días se remita al servidor público competente y entregue la información pues que se hubiera generado, o si no se ha contratado también, pues que así se pronuncie, sin necesidad de convocar al Comité de Transparencia. En el recurso 1186-2018, se le requirió al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública copia en versión electrónica del expediente RR-DAI, diagonal 734-2018 de la ponencia 2. El titular de la Unidad de Transparencia remitió el pedimento informativo al enlace de la ponencia citada, quien entregó la información contenida en el referido expediente con corte a la resolución dictada en dicho recurso. El particular se inconformó porque considera que la información está incompleta, ya que no contiene lo entregado por el sujeto obligado en materia de cumplimiento de la resolución. Durante la substanciación del recurso de revisión compareció el ente público a través del enlace de la ponencia y emitió una nueva actuación a través de un acuerdo complementario que se encuentra debidamente publicado en los estrados, en la que se precisó que a la fecha de la presentación de la solicitud aún se encontraba dentro del plazo correspondiente a la ponencia para elaborar el acuerdo precisamente de admisión del cumplimiento de la resolución del sujeto obligado. Es decir, analizando los plazos de presentación con la fecha del sujeto obligado que presentó el informe y el plazo que tiene la ponencia de 3 días hábiles para acordar de acuerdo a las reglas procesales civiles que son de aplicación supletoria en la materia, estuvo en lo correcto el enlace de la ponencia al no haber otorgado ese documento, toda vez que estaba pendiente de ser acordado. Por ello se sobresee la actuación del sujeto obligado. En el recurso 1273-2018, se le requirió al municipio de Centro Tabasco el monto de recursos económicos y o dinero en efectivo y en cuentas bancarias que entregó el ayuntamiento saliente del municipio del Carmen, Tabasco, a la administración entrante encabezada por Evaristo Hernández Cruz, y cómo se distribuyeron para el cumplimiento de obligaciones en la dotación de servicios públicos de ese gobierno municipal. Como podemos advertir, son 2 pedimentos. Primero quiere saber cuánto dinero se le dejó en efectivo o en cuentas bancarias y cómo se distribuyó, pero hizo la precisión del municipio del Carmen, Tabasco. El sujeto obligado, a través de la Unidad de Transparencia, advirtió esta inconsistencia y previno al particular, lo cual fue acertado, y el particular dijo, municipio de Centro Tabasco, ¿no? Ya con esta aclaración a la prevención se admitió a trámite la solicitud
y el titular de la unidad remitió los pedimentos a 2 áreas, por lo que respecta a los recursos económicos, a la Dirección de Finanzas, y por lo que respecta a la distribución de esos recursos, a la Dirección de Programación. El primer servidor público señaló que a la fecha de presentación de la solicitud se encontraba en proceso de revisión de la entrega-recepción y por esa razón no era posible entregar el dato requerido. Por su parte, ¿tengo agüita? Aquí tengo, gracias. Aquí tengo, sí, gracias. Por su parte, el director de programación, a fin de atender el pedimento informativo, entregó un documento, un oficio dirigido al director jurídico de la Secretaría de Gobierno, en donde le solicitaba que se publicara una adecuación al programa operativo municipal de ese ayuntamiento correspondiente al tercer trimestre 2018. Evidentemente, esa respuesta no es apta en atención a que se pidió información de la administración pública entrante, es decir, del cuarto trimestre, no del tercer trimestre. Por lo tanto, esa respuesta otorgada por el director de programación no es apta. Y por lo que respecta al director de finanzas, que se encuentra en el proceso de revisión, el proceso de revisión de una entrega-recepción es un procedimiento distinto a la entrega en sí de la información. La ley que establece los procedimientos de entrega-recepción dispone con claridad que cuando se realice un cambio en la función del servicio de un servidor público y tenga que entregar los bienes que tuviera bajo su responsabilidad, que sean económicos, pecuniarios, mobiliarios y documentales, deberá ser, lógicamente, a la entrega inmediata después de la rescisión laboral, ya sea por renuncia, por las razones que sean. Evidentemente, la ley no establece un plazo, es decir, después de que ya no trabajes en la dependencia, tienes 10 días para renunciar, 10 días para entregar. No establece un plazo. Pero evidentemente que tiene que ser un plazo perentorio, corto, porque el servicio público es constante, es continuo y no se puede suspender. Lo que sí hay un plazo es para la revisión, observaciones del entrante. El entrante recibe y tiene un plazo de 30 días hábiles para decir, hey, aquí dicen que me dejaron 10 pesos, pero aquí en la cuenta solamente aparecen 8. Y solicito al servidor público saliente, al ex servidor público saliente, una aclaración al respecto. Ese es el plazo de los 30 días que prevé la norma. Por lo tanto, la respuesta otorgada por el servidor público en el sentido que se encontraba en proceso de revisión y que por ello no podía entregar la información, no fue apta. Durante la substanciación comparecieron nuevamente ambos servidores públicos y en una nueva actuación complementaria denominada un acuerdo de información disponible, en donde nuevamente el director de finanzas reitera su postura de que se encuentra en un proceso de revisión, pero además agregó un documento, un oficio asignado por el Contralor Municipal, en donde le comunica a ese director que se autorizó su prórroga de 15 días hábiles más para la recepción ordenada de ese procedimiento. Se sustentó para ello en el artículo 46 precisamente de esta ley de entrega-recepción. Y advertimos efectivamente que aparece ese oficio del director, del Contralor Municipal. Procedimos a analizar esa prórroga, analizar el sustento jurídico mediante el cual el Contralor le otorgó la prórroga. Y precisamente el artículo 46, que es el motor de esta prórroga, señala con claridad que la prórroga va encaminada a otorgarle un mayor plazo al servidor público entrante, para que tenga elementos de revisar con tiempo lo que está recibiendo. No es la entrega en sí la ampliación de ese plazo. Por lo tanto, ese documento que anexó como sustento para decir que no puede entregar la información no favorece en modo alguno la respuesta de este directorio y por lo tanto no se convalida y se revoca esa actuación. Pero además, nuevamente el director de programación reitera su postura de remitir la adecuación al POA del tercer trimestre, que como ya dijimos en la primera actuación, no es la información que atiende el pedimento informativo y por ello se revoca la actuación del sujeto obligado. En el recurso 1348-2018 se le pidió al municipio de Macuspana, Tabasco, la relación del vehículo asignado al actual Contralor Municipal 2018-2021, propiedad del ayuntamiento y características del vehículo asignado y horario de entrega, o si lo tiene asignado permanentemente y cuánto es el gasto que genera semanalmente de combustible.
El titular de la transparencia remitió el pedimento informativo al área competente, que resulta ser la Dirección de Administración, conforme a sus facultades, es la que asigna los vehículos que puede utilizar algún servidor público. Y dicho titular señaló con claridad: el Contralor Municipal no tiene asignado un vehículo. Evidentemente se confirma la actuación del sujeto obligado. En el recurso 1378-2018 se le requirió al municipio de Balancán, Tabasco, lo siguiente. Es un pedimento que ya hemos recibido con anterioridad. Requiere el documento en el cual se aprobó y se designó a los titulares de la Secretaría del Ayuntamiento, Contraloría Municipal y al Director de Seguridad Pública a propuesta del presidente municipal del nuevo trienio 2018-2021. Hemos dicho en sesiones pasadas que la expresión documental de este pedimento es la primera acta de cabildo. Es donde el presidente municipal presenta una propuesta de quiénes van a integrar esos 3 cargos y donde el cabildo los aprueba. En este caso, es un pedimento que fue atendido a cabalidad por el sujeto obligado porque le entregó la primera acta de cabildo completa, legible, descargable. En su contenido no se advierte ningún dato restrictivo, por ello se confirma la actuación del sujeto obligado. Y el último proyecto que les presento a consideración es el recurso 1393-2018, que también fue interpuesto en contra del municipio de Macuspana, Tabasco. Es el mismo pedimento, la primera acta de cabildo donde se designan y se proponen a estos servidores públicos. Aquí también advertimos que se entregó la primera acta de la sesión de cabildo, está completa, legible, sin embargo, faltó una firma de un regidor. Y no existe el pronunciamiento del por qué faltó la firma, sobre todo si dentro del desarrollo de la sesión se advierte que dicho regidor estuvo presente, pero no existe pronunciamiento alguno. Ese tenor se modifica la respuesta otorgada por el sujeto obligado. Y, comisionado presidente, concluye mi participación. Muchas gracias. Gracias, comisionada, por todo lo expuesto por la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal de este pleno someta a consideración los proyectos de resolución presentados en votación nominal. Mucho gusto, comisionado presidente. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados, con excepción de los proyectos con número RR/DAE 1086 2018-P1, así como el RR/DAE 1047 2018-P1. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Ahora, con respecto a la excusa planteada por la comisionada Leida López Arrasate respecto del recurso de revisión identificado con el número RR/DAE 1086 2018-P1, seguido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. No, eso no es mío. 1086. 1086. Sí, Del Itaí. del Itaip. 1186. Sí. Es 11, no 1000. 86. 1186. ¿Lo dijo él? 1186. 1186, corrijo. Aunque es que 1186. había dicho Sí. por eso no me Ah, aparece. ok. Sí, 1186, corrijo. 186. ¿Y el otro, perdón, cuál fue que comentaste? El otro es el 47. recurso de revisión 1047 47. Ah, está muy bien. Sí, es del que Congreso. me tenían así los números. Muy bien. Ahora, con respecto de la excusa planteada por el comisionado presidente respecto del recurso de revisión identificado con el número RR/DAE 1047 2018-P1, comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 y 2 votos a favor, respectivamente, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Y únicamente tomando en consideración la excusa que presenté del proyecto 1047 en contra del H Congreso del Estado. Lo acabo de Ok. leer, sí. Muy bien. Bueno, pues pasamos al siguiente punto del orden del día, el séptimo, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para conocer los proyectos de resolución a su cargo. Gracias, presidente. Comisionada Tere Luna, a quienes nos acompañan.
Me permito presentar a consideración de este Pleno los recursos de revisión de la siguiente manera. El 921, en contra de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, se revoca. El 1063, en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas, se revoca. El 1090, en contra el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, se revoca. El 1093, en contra el Ayuntamiento del Municipio de Macuspana, se revoca. El 1096, en contra el Ayuntamiento del Municipio de Macuspana, se modifica. El 1099, en contra el Ayuntamiento del Municipio de Macuspana, se revoca. El 1102, en contra el Ayuntamiento del Municipio de Macuspana, se revoca. El 1109, en contra el régimen estatal de protección social en salud, se revoca. El 1118, en contra el Ayuntamiento del Municipio de Jonuta, se declara fundado. El 1136, en contra el Instituto de la Juventud del Estado de Tabasco, se revoca. Y el 1139, en contra el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, se modifica. Me permito dar cuenta del recurso de revisión 1090. Efectivamente es contra el Congreso del Estado. La solicitud versó sobre, quiero saber en materia legislativa, qué trabajos se realizaron en los últimos 3 años, 2015, 2016 y 2018, en el Estado de Tabasco para prevenir el suicidio. Efectivamente, en la unidad de transparencia, ese sujeto obligado contesta mediante un acuerdo de incompetencia y se hace, manifiesta lo siguiente: se hace el conocimiento que la solicitud recibida no corresponde a la competencia de este sujeto obligado, de conformidad con la ley orgánica y su reglamento del Honorable Congreso del Estado, pues de la lectura al requerimiento se advierte que es una atribución correspondiente a un sujeto obligado denominado Secretaría de Salud, por lo que se orienta, se sirva presentar la solicitud en el vínculo de Secretaría de Salud. Primero, en la suplencia de la queja es de entenderse que si nos pide los últimos 3 años, es información relativa al 2015, 2016 y 2017. Partiendo lo segundo, que está pidiendo información de carácter legislativo para la prevención del suicidio, estamos hablando de que su naturaleza es una información pública. Y luego, yo creo que hay una mala interpretación sobre el ámbito competencial del Congreso del Estado, ya que por mandato de la Constitución, en el artículo 36, fracción primera y novena, dice: son facultades del Congreso expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos para la mejor administración del Estado, planeando su desarrollo económico y social. Y el noveno dice: legislar sobre administración de justicia, salud pública estatal, materia indígena, comunicación y otros tantos más. En el Congreso, en su labor legislativa, tiene 2 maneras de poder hacer sus decretos: uno mediante una iniciativa de ley o 2 exhortos, sobre todo cuando se trata del problema de suicidio, que puede ser mucho del interés público por el alto índice histórico que se ha tenido en esa materia, y precisamente cuando se reforma, derogan o abrogan leyes, se impone también programas o políticas públicas, de tal manera que no se agotó la búsqueda exhaustiva, que puede ser en la Secretaría de Servicios Parlamentarios, para saber si se presentó alguna iniciativa por parte de algún diputado, o puede ser en la propia comisión, que efectivamente el Congreso tiene una comisión exprofesa para tratar los temas de salud. Por lo tanto, se revoca este acuerdo, toda vez que tiene total y plena competencia el Congreso para pronunciarse si se legisló o no en materia de prevención del suicidio. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, comisionada. Es una vez que hemos escuchado los asuntos presentados por la titular de la ponencia 2, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los proyectos que han sido presentados.
Con mucho gusto, comisionado presidente. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados, con excepción del recurso de revisión identificado con el número RR/DAI, 921/2018-P2. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor, excusándome del expediente 921. Ahora bien, respecto de la excusa planteada por el comisionado presidente, respecto del recurso de revisión identificado con el número RR/DAE, 921/2018-P2, promovido en contra de el Secretariado Ejecutivo del Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 y 2 votos a favor, respectivamente, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Pasamos al punto octavo del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito presentar los siguientes proyectos. El 1146, en contra del Ayuntamiento de Macuspana, se propone sobreseer. El 1149, en contra del Ayuntamiento de Macuspana, también se propone revocar. El 1152, contra Macuspana, revocar. El 1155, contra el Ayuntamiento de Macuspana, modificar. El 1158, contra el Ayuntamiento de Macuspana, modificar. El 1164, contra el Ayuntamiento de Tenosique, revocar. Se ha solicitado que se ha retirado el expediente 1170 del 2018 contra el Ayuntamiento de Tenosique para mayor estudio. Y de ahí tenemos el 1173 contra el Ayuntamiento de Tenosique, se propone revocar. El 1179 contra el Ayuntamiento de Cárdenas, declararlo fundado. El 1182 contra el Ayuntamiento de Banguillo, modificar. Y el 1185 contra el Ayuntamiento de Centla, revocar. El 1188 contra la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, declarar sobreseer. Y el 1194 contra el Ayuntamiento de Tenosique, revocar. El 1197 contra el Museo Interactivo Papagayo, revocar. El 1206 contra la Secretaría de Contraloría, revocar. Y el modificar, y el 1209 contra la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, confirmar. De estos asuntos que estamos presentando por parte de la ponencia 13 el día de hoy, me permito comentar el 1155 contra el Ayuntamiento de Macuspana. Aquí le pidieron, requiero, se me envíe la estructura orgánica de Fomento Económico y su organigrama y cuántas vacantes tiene disponible del año de esta administración 2018-2021. Hay inicialmente un acuerdo de disponibilidad por parte del sujeto obligado. Vemos aquí que en este sentido informa que la Dirección de Fomento Económico y Turismo está formada por personal de confianza y sindicalizado al día 17 de octubre de 2018, de la siguiente manera: personal de confianza son 13, un director, 2 subdirectores, 4 jefes de departamento, 4 jefes de área y 2 auxiliares, y personal sindicalizado son 4, un técnico A, un técnico B, un cabo B y un ordenanza. Y el total de la Dirección de Fomento Económico y Turismo son 17. Empero, con respecto a la estructura orgánica y a la pregunta de cuántas vacantes hay, la unidad administrativa fue omisa en dar contestación a estos dos requerimientos, ya que de la lectura realizada al oficio de respuesta no emite pronunciamiento alguno, por el cual pues no hace entrega de la información requerida. Por lo expuesto, se concluye que la información otorgada por el sujeto obligado no satisface cabalmente la solicitud de información presentada por el ahora recurrente. Por tanto, la respuesta otorgada por el ente demandado no colma las cualidades que aseguran el respeto al derecho de acceso a la información, que están establecidas en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. No se ajusta a las disposiciones impuestas en la ley
en la materia, por lo que se propone a este Pleno modificar el acuerdo de información disponible por parte del Ayuntamiento y Municipio de Macuspana, Tabasco, para que el sujeto obligado tramite de nueva cuenta la solicitud de información y remita la solicitud en materia de presente inconformidad al director de administración, por ser la unidad que es competente para pronunciarse respecto de la información peticionada, para que con base en las consideraciones que anteceden realice la búsqueda en sus archivos y así entregue la misma conforme a los siguientes parámetros. Y tocante al organigrama, en caso de contar con los nombres de los servidores públicos que ocupan los cargos del auxiliar administrativo y auxiliar, deberá hacer entrega de los mismos o en su defecto exponer de manera fundada y motivada el motivo por el cual no lo proporcionas. También tiene que pronunciarse en cuanto a las vacantes, debe realizar la búsqueda de la estructura orgánica que contenga el puesto, nombre y área administrativa en las que se encuentran adscritos todos y cada uno de los servidores públicos que laboran en dicha dirección y pronunciarse de manera fundada y motivada respecto a si hay o no hay vacantes y si hay, pues cuáles son y en qué consiste, y bueno, que haya toda claridad con relación al personal que labora en esta área específica, que pues al parecer es una pregunta simple, pero que no es contestada a cabalidad o de manera completa por parte del sujeto obligado, por lo que se propone modificar su actuación. De no haber algún comentario al respecto, le solicito al secretario ejecutivo que someta a votación nominal los proyectos de resolución que han sido presentados. Mucho gusto, comisionado presidente. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de proyectos de resolución presentados anteriormente, con excepción del recurso de revisión diagonal RR diagonal DAE diagonal 1188 diagonal 2018-P3. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. El recurso retirado es el 1170. Sí, Sí, pero 1170. tenía aquí de excusa de la comisionada, el 1188. Cierto, tienes razón, excusa porque Sí. la correspondencia 2. Y el retirado es el 1170. Tienes razón. Disculpa. Respecto a la votación, comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, A favor. comisionada Leida López Arrasate, A favor. comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Ahora bien, respecto de la excusa planteada por la comisionada Leida López Arrasate, respecto del recurso de revisión identificado con el número RR diagonal DAE diagonal 1188 diagonal 2018-P3, seguido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos, A favor. comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 y 2 votos a favor, respectivamente, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, secretario. Pasamos, tratándose de una sesión ordinaria, pasamos al punto 9, que consiste en asuntos generales. No sé si hay alguna novedad, algún... Comisionada Luna tiene el uso de la voz. Novedad, no, pero La está estadística. presumiendo el presidente, para los que nos están viendo, está presumiendo el presidente las estadísticas. Mira, Leida, porque está presumido aquí el presidente. No he dicho nada. Llevamos 61 recursos de revisión resueltos. Bueno. Tiene el uso de la voz, comisionada Luna. Gracias. Bien, como pudimos observar hace un momento cuando dio lectura el secretario ejecutivo, nos han llegado una serie de correspondencias de titulares de sujetos obligados, inclusive de titulares de unidades, donde nos están dando a conocer los cambios de los servidores públicos, lo cual es lógico y natural. Sabemos la reciente elección que tuvimos el año pasado y la nueva administración del Poder Ejecutivo que ingresó a partir del 1 de enero. También tenemos que pasado reciente, el 5 de octubre, ingresaron todas las administraciones públicas municipales. El Poder Legislativo fue a partir del 5 de septiembre. Y evidentemente con el cambio del Ejecutivo también el Poder Judicial también ha tenido una serie de cambios, así como algunos órganos autónomos. En ese sentido, propongo ante la recepción de esta correspondencia
que se gire a oficio a todas las áreas, aun cuando aparentemente no tengan cambios, pueden haber tenido cambios en sus titulares de unidades de transparencia y también en la integración de sus comités de transparencia. Entonces, en ese sentido, solicito aquí al Pleno que respecto a los demás sujetos obligados que no han remitido correspondencia, se gire un oficio por parte del secretario ejecutivo para que dé a conocer precisamente la integración de la unidad de transparencia y de los comités de transparencia a su vez. Pero más que oficio, tenemos que hacer un estudio, y aquí yo solicito, se reformó la ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, de hecho fue una nueva ley prácticamente, que se acaba de publicar recientemente el pasado 28 de diciembre de este año en el periódico oficial extraordinario número 133, en donde se cambia totalmente la estructura del Poder Ejecutivo. Sujetos obligados que desaparecen, que se dividen en dos, se crean nuevos sujetos obligados, en algunos se les cambia la denominación. Entonces es imperativo que se haga un dictamen, un estudio para efectos de que sea aprobado por este Pleno en un acuerdo en donde se modifique el padrón de sujetos obligados, se eliminen, se crean y de esa manera, pues de inmediato se cambien las contraseñas, que el encargado de la unidad de tecnologías separe los sujetos obligados, y yo creo que podemos hacer lo que se hizo en una ocasión, porque hay información publicada y no se puede perder esa información publicada. Sujetos obligados que desaparecen y que estén visibles todavía para cualquier persona que desee consultar la información, y se crea una nueva estructura para el sujeto obligado de reciente creación. Entonces todo eso es un trabajo que implica estudio, que implica estudiar la ley, implica girar oficios a las áreas competentes para efectos y darles el plazo de prórroga, que el reglamento de nuestra ley mandata, que son de 6 meses a partir de su notificación como sujetos obligados constituidos, y de esa manera pues cumplir con la encomienda de atender, de publicar la obligación de transparencia distinta al derecho humano de acceso a la información, porque el derecho de acceso a la información no admite plazo, no admite prórroga. Lo que sí tienen 6 meses es para la publicación en el portal de transparencia de las obligaciones de transparencia, consecuentemente. Entonces, todo ello, presidente, solicito que se haga la adecuación al padrón de sujetos obligados considerando estos factores que acabo de mencionar y se giren los oficios correspondientes para efectos de la integración de los comités y de los titulares de las unidades para tener un padrón actualizado de titulares de unidades de transparencia, que va a servir para que el área de capacitación empiece de una vez a programar la agenda de capacitación propiamente dicha. Por un lado. Sobre ese punto, comisionada, Sí, comisionada. más agregar, lo que dice es muy certero, muy acotado a la solicitud que nos han hecho los sujetos obligados. Sin embargo, yo aquí tendría también una propuesta en el sentido de aquellos sujetos obligados que tuviesen recursos de revisión que todavía se están resolviendo. Aquí, con independientemente del cambio de nombre o de denominación, sigue vigente en el sistema Infomex y sigue vigente en la plataforma. Aquí sería importante que lo hicieran del conocimiento a este órgano garante aquellos sujetos obligados que dejaron de existir, para saber cuántas solicitudes de información tengan o recursos de revisión que estén sustanciando, igual solicitud de derecho ARCO, ¿no? Claro. Y me parece que también tendríamos que tomar la decisión para que tecnología hiciera los cambios tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia como el sistema Infomex, derivado precisamente de este análisis jurídico de los nuevos nombres de toda la administración pública centralizada. Ello sería consecuencia del ajuste al padrón de sujetos Así es. obligados. Sí, claro, muy bien. Bien, el otro punto que quiero comentar, comisionado, es referente a los lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés público para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactivas. Ese es un lineamiento que es de aplicación obligatoria en todo el país, porque es emanado del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, órgano colegiado que tiene su sustento en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este lineamiento tuvo una modificación el pasado 23 de enero de 2018, y en este se señala en su punto 11º que los sujetos obligados de todo el país
deberán remitir una vez al año en el mes de enero al organismo garante competente el listado de la información que consideren de interés público para determinar la información adicional que publicarán de manera obligatoria. El plazo antecitado se computará a partir del mes de enero de cada año y podrá ser menor si el sujeto obligado solicita su inclusión cuando advierta que la información deba ser publicada antes de dicho plazo. Estamos en el mes de enero, no podemos pasar más tiempo, por tanto, yo solicito que se giren también oficios a los 105 sujetos obligados que actualmente tenemos, para efectos de que nos informen sobre este lineamiento, sobre la información de interés público, que así lo consideren, para que este órgano garante esté en condiciones de atender el procedimiento que el propio lineamiento mandata y de aplicación obligatoria, nuevamente insisto, en todo el país, tanto para órganos garantes como para sujetos obligados. Con ello concluye mi intervención, presidente. Bueno, pues en este caso creo que no es necesario someterlo a votación porque son instrucciones realmente que están apegadas a la normatividad. De igual manera, siempre en el mes de enero se solicita a los sujetos obligados saber si ellos están financiando algún sindicato. Entonces también hay que hacer el oficio correspondiente o alguna persona, pues, ya sea una persona física o jurídica, para tener esta información y poder también tomarla en cuenta para la actualización del padrón de sujetos obligados, que todo dependerá en base al estudio que se realice y que da pie también ya con la información que ha empezado a fluir y que ha empezado a enviar los sujetos obligados derivado de las reformas a la ley orgánica del Estado de Tabasco. Muy bien, si no hay otro punto en cuestión, una vez que se han agotado todos los puntos del orden del día, pido a los presentes ponernos de pie. Siendo las 15:54 del día de hoy, 16 de enero de 2019, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y se cita para la próxima sesión, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día 23, miércoles 23 de enero del presente año, a las 14 horas en este mismo recinto. Muchas gracias a todos por su presencia. Que tengan una buena tarde.